Bien, buenas tardes. Ahorita les estoy compartiendo en pantalla lo que es la presentación del día de ahora, de la agenda. Por favor, me dicen los que tienen micrófono cuando les aparezca visible. Ya aparece, Link. Muy bien, gracias. Como saben, esta es la tutoría número 2, correspondiente al día de ahora, sábado 3 de octubre bueno, aquí dice 2019, pero es 2020, ahí me equivoqué yo. Tengo todavía, estoy en el año pasado. La asignatura de Investigación en Educación Matemática 2 de la licenciatura en Enseñanza de la Matemática. Como ya saben, el coordinador de la asignatura es el licenciado Wilner Nilsson Vázquez Hernández, de la modalidad distancia de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas de la Universidad de El Salvador. La agenda que tenemos programada para el día de ahora, primero es un saludo y bienvenida, que creo que es lo que hemos estado realizando previo al inicio de la grabación. Tenemos lo que es una serie de recordatorios, tenemos también un pequeño sondeo de lectura, siempre sobre el material que se tenía que leer para la tutoría del día de ahora, ¿no? Y luego tenemos lo que es la propuesta, que es el desarrollo de los temas de ese mismo material, pero ya socializado, ¿no? Es decir, ya con la participación de ustedes, ¿no? De lo que han leído, van a surgir ahí unas pequeñas preguntas y pueden participar. Y al final tenemos lo que es el cierre, ahí ustedes pueden realizar preguntas de lo que no han comprendido, del material, algo que no les haya quedado claro, o algún comentario que quieran realizar. Pasamos a lo que son los recordatorios. Primero, recordar que los días para realizar consultas y o tutoría de repaso entre semanas serán siempre los días jueves de 7 a 9 pm. Siempre, ¿verdad? Decirles de que pueden consultar cualquier otro día de la semana, solo que en este horario que se ha fijado acá es donde recibirán respuesta de forma más inmediata de parte mía. Estaré más pendiente de lo que es plataforma, los correos institucionales, los foros de consulta, la mensajería de plataforma y los medios, ¿no?, que están habilitados para que ustedes puedan expresar sus dudas. También, si las dudas las realizan en otros días, es decir, lunes, por ejemplo, martes o miércoles, pueden hacerlo en cualquier horario, solo que la respuesta probablemente no sea de forma inmediata, pero sí pueden preguntar. Yo, igual, si me escriben, por ejemplo, al correo electrónico, yo estaré respondiéndoles a la brevedad posible. Creo que los que ya me han escrito antes, en estos días anteriores, ya se han dado cuenta que trato de responder lo más pronto posible, porque sé que ustedes el tiempo que invierten en trabajar en sus tareas, pues se espera que también, si les surge una duda, tratemos de solucionársela a la brevedad posible, ¿no? También recordar lo de las tutorías de repaso, que eso es el jueves previo a la tutoría formal del día sábado. El día de ahora, previo a esta tutoría, el día jueves desarrollamos lo que es una tutoría de repaso. Lo mismo va a ocurrir con la tutoría 3, la tutoría 4, la tutoría 5 y 6. También recordar que pueden observar las grabaciones tanto de las tutorías formales de los días sábados como de las tutorías de repaso. Ahí en la pestaña tutorías virtuales en plataforma, ahí van a estar cargados los enlaces y van a estar subidos a YouTube para que no tengan ningún problema para visualizarlos. Y recordarles, ¿no?, que la fecha de entrega de la primera actividad está programada para el día 6 de octubre, ¿no?, a más tardar creo a las 11:55. Creo que ahí está estipulado la fecha de cierre. Siempre recordarles que traten de hacer la entrega antes. Si es posible, traten de dejar un día por cualquier inconveniente. Sabemos que en estos días acostumbra estar lloviendo. De hecho, en este momento acá está cayendo una tormenta un poco suave, ¿no? Pero puede irse la luz, se puede ir al internet, e incluso puede haber problemas en plataforma, como lo hemos visto en el transcurso de la mañana. Plataforma ha estado fallando. Imaginémonos que eso ocurriese a las 10 de la noche, el día que usted está tratando de subir la tarea. El día 6, usted tal vez a las 9, digamos, no tan noche, está tratando de subir su tarea y la plataforma cae el sistema y no se recupera en toda la noche. Entonces usted no podría entregar su tarea y serían unos inconvenientes ahí ver si el licenciado Wilner le admite con
ese periodo de demora, que en ese caso, así como se los he planteado, si es inconveniente de plataforma, sí se les admitiría, pero es un caso hipotético, ¿no? Entonces, la invitación es a que tratemos de hacerlo con tiempo, ¿no? Que trabajemos los días anteriores a la actividad y pues se haga la entrega con por lo menos un día de margen. Pero eso es una sugerencia. Ya la decisión la tomará cada uno de ustedes en el momento en que lo desee hacer. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta o algún comentario que quieran hacer. Bien, si no hay comentarios, pasamos entonces a lo que son los avisos. Primero dice los criterios de evaluación están publicados en la sección de tareas y evaluaciones, es decir, de la primera actividad que tenemos ahí, que son los organizadores gráficos, ya tienen ahí en la misma indicación al final aparece la rúbrica, que es la que estábamos revisando en la tutoría de repaso, y ahí están todas las indicaciones de forma clara y también la forma en que se les va a evaluar mediante la rúbrica para que se puedan apegar a ella y puedan sacar una buena calificación. Y también que ya se encuentra habilitado el material en PDF sobre los organizadores gráficos en la pestaña Tareas y Evaluaciones. Ahorita no lo podemos verificar porque la plataforma está dando inconvenientes, pero ya está ahí, yo ya lo verifiqué y ya lo pueden descargar, lo pueden utilizar y ahí van a estar las diferentes metodologías para hacer organizadores gráficos y también nos da una serie de ejemplos. Ya ustedes leen el material, ven cuál les gusta más, cuál pueden utilizar, buscan alguna herramienta que les sirva para enriquecer más su trabajo, ¿no? Y cumplir con las indicaciones y los elementos o los puntos que se solicitan en la rúbrica y ahí está ese material para apoyarlos en ese sentido, ¿no? Que puedan revisarlo y puedan darse algunas ideas de cómo realizar su tarea en ese aspecto. No sé si sobre los avisos hay algún comentario, si alguien ya revisó el material de los organizadores gráficos, si tiene algún comentario al respecto, si pudo ingresar antes de que colapsara la plataforma, si lo pudo descargar, si tuvo algún inconveniente, no sé, creo que ahorita podrían decirlo, comentarlo. Yo lo descargué, Licky, sin problema. Ahí aparecen una serie de organizadores con sus definiciones y la forma en que se Y unos pueden ir ejemplos, interpretando. correcto. Entonces no hay Y ningún problema, el enlace. Ajá, solamente una consultita con las indicaciones está mencionando de que dice si se manejan conceptos importantes destacándolo y diferenciando ideas principales de secundaria, usando subrayado, recuadros y otras formas. Por ajá, ejemplo, digamos de que si yo llevo, por ejemplo, un mapa conceptual, como él lleva ajá. sus recuadros, ¿no? Y lo voy conectando por cierta palabra, siempre va Ajá. a ser necesario subrayar palabra ahí. Sí, porque como ahí lo solicita la rúbrica, tendría que hacer algo llamativo. Ahí le da una sugerencia, ¿no? Que pueden usar subrayado, usted puede utilizar algunos colores en las líneas, algunos conectivos. Hay, dependiendo de la herramienta que utilice, por ejemplo, hay herramientas en las que, ahorita no recuerdo el nombre de una, pero que yo solía utilizar, donde se le pueden poner palabras en los conectivos. No, claro, pero Eh, si yo ya ajá, coloco el conectivo para formar la preposición, vea, para hacer los ajá. conectores, no tendría que estar subrayando, ¿verdad? Podría Porque hacerlo. como en el recuadro yo ubico lo primordial de lo que se va a tratar, vea, de lo que indico en el conector. Por ejemplo, si digo características, se caracterizan por, ubico la característica Ajá. ya en el recuadro, vea. Sí, Entonces mi duda sí, ahí no está a dónde es que voy a subrayar. Si estoy sería colocando la. ya lo primordial. Sí, ahí sería la palabra característica, porque son las que va a detallar abajo, ¿no? Ajá. En el ejemplo que me Sí, está poniendo, solamente. creo que, ajá. Sí, ahí, como les digo, ahí está más que todo para que echen a volar la creatividad, ¿no? Y salga un buen producto de sus propios conocimientos, ¿no? De la información que ya revisamos y ya manejamos. En ese caso, creo yo que
ahí están los ejemplos y ustedes se pueden guiar. Igual si surgiera el caso de que hay algún problema, ya sea, como mencionaba, que no descargue el PDF o que tenga alguna duda con respecto a alguno de los que se menciona ahí, pues me pueden escribir y yo con gusto les doy respuesta. También en estos espacios es válido, así como lo acaba de hacer usted, ¿no? Recalcar la duda que tenía y así la vamos aclarando de forma directa. No sé si alguien más tiene algún comentario o alguna duda que le haya surgido, pues pudiese aprovechar el espacio ahorita, ¿no? Bien, si no lo hay, vamos a pasar a lo que es una pequeña reflexión. Como la asignatura, bueno, como la carrera en sí va orientada a lo que es la educación, pues ahí está una pequeña reflexión. No sé, me gustaría por lo menos 2 participaciones, que observemos la imagen, leamos la frase que está ahí, pues tal vez compartamos de nuestra experiencia de aprendizaje algo que nos recuerde o algo que pensemos al leer la frase. Hola, Lick. Pues sí, Hola. en el caso mío, tuve excelentes docentes a nivel de bachillerato. En la universidad es algo diferente, ¿verdad? Pero también no me puedo quejar de todos, de algunos tal vez. Pero sí, quizás la inspiración le llega a uno del ejemplo que recibimos, ¿verdad? Al menos en mi caso, tuve maestros que siempre nos estaban iniciando en esto del análisis del por qué, que nos preguntáramos por qué y que buscáramos diferentes respuestas. Creo que eso marcó la diferencia de toda la generación de mi promoción, porque cuando nos reunimos ahora que ya estamos mayores, siempre pensamos, ¿verdad?, lo diferente que fuimos de otros restos de alumnos y también la diferencia que hay con nuestros hijos, que hasta hoy se les está tratando de intuir a ellos a que busquen por sus propios o que indaguen por sus propias iniciativas. En cambio, a nosotros nos pusieron eso plantado desde pequeños, que qué podíamos hacer y el por qué. Así que sí, quizás seguimos el modelo de los maestros que tuvimos, ¿verdad? Y ahora que tenemos la oportunidad nosotros de servir, también nos ponemos en la misma situación de querer dar la calidad y mejorarla, de hecho, de lo que nosotros recibimos para quien nosotros vamos a inferir con nuestras acciones. Correcto, muchas gracias por la participación y de hecho es bastante lógico lo que mencionan, ¿no? El hecho de que si tuvimos buenos profesores en nuestra infancia o nuestra adolescencia cuando éramos estudiantes, esos profesores nos motivan, ¿no?, o nos inspiran a querer ser al menos mínimo, a ser como ellos, ¿no? Tal vez hay personas a las que no han tenido la suerte de tener algún buen profesor en toda su formación. Entonces ahí quizás recae un poco la idea de querer ser lo que no se tuvo en ese entonces, ¿no? Ser aquel profesor que quise tener y que no pude tener, ¿no? Es bueno en el sentido de la autosuperación y también porque ayuda a ser un mejor profesional. No sé si alguien más quiere participar con la imagen. Gracias a la persona que participó. Sí, yo creo de que, continuando lo que dijo la compañera, también es bueno reconocer los docentes que nosotros tuvimos. Yo en lo personal, pues, soy el tipo de docente de que combinado, porque no, gracias a ellos, pues, somos lo que somos. Porque imagínense de qué tal si un ejemplo, si en la puerta del salón no me están pidiendo la tarea o de repente va como los acostumbraron a nosotros con el metro y a la par o con la regla, a no decir las tablas de multiplicar, pues no me hubiese incentivado a seguir estudiando esta área tan exacta.
pienso yo de que combinar las cosas, retomar lo bueno y dejar lo malo. Correcto, como sabemos, no somos perfectos, no lo somos ni nosotros ni las personas o los docentes que hemos tenido en nuestra trayectoria. Lo que usted dice recalca bastante en ese aspecto, en tomar las cosas positivas o positivas de las personas que en su momento nos ayudaron y dejar de lado lo malo, ¿no? Eso también nos ayuda a mejorar como persona y a mejorar como profesionales. Entonces ahí estaría perfectamente analizado lo que es lo de la imagen. Les agradezco mucho por la participación y vamos a pasar a lo que es un pequeño sondeo de lectura. Aquí se han planteado lo que son 3 preguntitas. Me gustaría que lo hicieran de forma voluntaria, eligieran una en la cual quieren participar y pueden decirme la 3, por ejemplo, y participa sobre la 3, o la 2 o la 1, ¿no? Ahí usted decide sobre cuál quiere aportar. La primera pregunta dice, mencione un criterio utilizado a la hora de plantear un problema. La segunda, bueno, en la primera sabemos que son 3 criterios, los que detalla el material ahí, estamos pidiendo en este caso solo que mencione uno, ¿no? La segunda pregunta dice, mencione al menos 2 elementos del planteamiento del problema. Ahí también en el material se mencionan 5 elementos, aquí solo nos tendrían que mencionar 2. Y en la tercera pregunta, ¿qué relación existe entre las preguntas de investigación y los objetivos de la investigación? Ahí estaría solo explicar en qué consiste esa relación y nada más, ¿no? Entonces, no sé si alguno quiere participar, me dice con cuál pregunta y le damos el espacio para que lo haga. Recuerden que estas preguntas que salen acá no tienen ningún carácter evaluativo, no solo es para ir verificando que se vayan leyendo los materiales, ¿no? Y poder socializar las ideas que se han captado del material. Pueden participar sin ningún miedo, sin ningún temor, ¿no? Incluso a equivocarnos. El equivocarse también nos ayuda a aprender. Lick, donde mencione un criterio utilizado a la hora de plantear un problema. Uno de ellos sería la población o el objeto de estudio. Correcto. Sí, no sé si voy a continuar o... Sí, no, lo que usted menciona es, sí es uno, que sería determinar en un sentido la relación que existe entre 2 o más conceptos o variables, ¿no? En ese caso sería cómo se está desarrollando algún problema dentro de la sociedad. Establecer relaciones pudiese significar una relación correlacional, ya habíamos hablado creo de esto en la tutoría anterior, ¿no? Entonces sí, eso sería un criterio. Ya solo nos faltarían lo que es la pregunta 2 y la pregunta 3. No sé si alguno más quiere participar. Muchas gracias por la participación al que acaba de comentar acá. Tal vez, Lick, si me equivoco, mil disculpas, dice al menos 2 elementos del planteamiento del problema. Identificar la variable de estudio, Lick. Sí, aquí irían los elementos que se mencionan en el material directamente, serían el objetivo de la investigación, la pregunta de la investigación, la justificación de la investigación, la viabilidad de la investigación y la evaluación de deficiencias en el estudio que se ha desarrollado o que se quiere desarrollar.
Ahí la parte de las variables iría directamente a la parte de los objetivos. Cuando usted menciona las variables, se está hablando directamente de la relación que puede existir entre dos o más variables. Ahí esa parte se enmarcaría directamente en el segundo punto, que es la elaboración de objetivos. Muchas gracias por la participación. No sé quién más, nos queda una pregunta todavía. De los que no han participado, por favor, alguno que quiera. Como les repito, se pueden equivocar, aquí no hay ningún problema, ¿no? Aquí la idea es ir verificando qué se nos viene a la mente. Tal vez no se ha tenido el tiempo para leer material, pero podemos interactuar, ¿no? De lo que nosotros o los conocimientos previos que podemos tener en relación a la temática. La tercera pregunta, ¿qué relación existe entre la pregunta de investigación y los objetivos de investigación? Los que no tienen micrófono también pueden participar escribiendo en la mensajería, también los puedo leer. Si es que no tienen micrófono, los puedo estar leyendo en mensajería y pueden también opinar. No sé si alguno tiene o se le viene a la mente la respuesta a la tercera interrogante. Voluntariamente, para que pasemos al desarrollo de la propuesta. Licenciado, Sí, dígame. yo creo que la pregunta es la base, ¿verdad? Para todo lo que resta de la investigación, porque a partir de ahí es donde se plantean todas las demás partes, ¿verdad? Y sobre todo los objetivos, que es a donde queremos llegar, que dependiendo del tipo de investigación, pues así también va a ser el objetivo, ¿verdad? Entonces pienso que están sumamente relacionados porque los objetivos dependen precisamente de la pregunta, o sea, del problema. Correcto, de hecho, esa es la relación. Lo que ha resumido usted es la relación. Usted primero, cuando tiene un problema, genera una pregunta. ¿Cómo resolver X problema o qué relación hay entre estas y estas variables, etcétera? Y los objetivos es el camino que vamos a seguir para dar respuesta a esa pregunta. Por eso es que están íntimamente relacionados, porque al cumplirse el objetivo que hemos diseñado de la investigación, automáticamente se puede dar respuesta a la pregunta, porque directamente el camino diseñado es para dar solución a esa pregunta. Entonces sí, lo que dijo exactamente eso es lo que es o la relación que hay entre la pregunta de investigación y los objetivos de la investigación. Muchas gracias por el aporte. Vamos a pasar entonces a lo que es la propuesta. Primero vamos a ver lo que son los criterios para plantear un problema. El primero dice, el primer criterio, el problema debe expresar una relación entre dos o más conceptos o variables, es decir, tiene que expresar si hay o no hay una relación entre conceptos o entre variables. Es uno de los criterios que se toma en cuenta en este caso. Como son investigaciones de tipo cuantitativo, casi siempre se busca, o mejor dicho, siempre se busca asignarle valores numéricos o que se puedan medir esas variables para poder determinar esa relación. Otro de los criterios dice que el planteamiento debe implicar la posibilidad de realizar una prueba empírica. ¿Qué nos quiere decir esto? Que debe de facilitar que mediante una recolección de datos, la aplicación de una prueba, observación o alguna técnica me permita recolectar la información para poder dar respuesta a la pregunta de investigación. A eso se refiere cuando dice que debe implicar la posibilidad de realizarlo. ¿Por qué? Porque si no se puede hacer una prueba empírica, no tenemos cómo sustentar información para poder responder al problema. Entonces, no tendría sentido investigar un problema que no es posible verificar. Es decir, la factibilidad o factibilidad de observarse la realidad única y objetiva. Por ejemplo, si alguien piensa estudiar cuán sublime es el alma de los docentes, es un problema que no es factible de investigar.
O sea, no cumpliría con el criterio de poder hacer una prueba empírica. ¿Por qué? Porque las palabras, o mejor dicho, los conceptos de alma y sublime, que es lo que aparece acá en la parte de abajo, no se pueden cuantificar. No se puede recabar información empírica que sustente esos conceptos porque no son conceptos medibles, ni tampoco son conceptos observables. Entonces no es posible, en este caso de este ejemplo con ese tema, poder llevar a cabo una investigación, ¿no? Y mucho menos plantear un problema en ese caso. Si nos fijamos aquí, que este ejemplo lo que nos está diciendo directamente es que las variables, en este caso lo sublime y el alma, no son variables cuantificables, ni variables medibles, ni observables, ni bajo las cuales se puede realizar una prueba empírica. Entonces, al no poder hacerse eso, no es posible plantear un problema y no cumple con ese criterio, ¿no? Entonces, el criterio llegaría hasta acá. El hecho de poder o la posibilidad de recabar información empírica o realizar una prueba empírica. Ese sería el segundo criterio. El tercer criterio dice que el problema debe estar formulado como pregunta, claramente y sin ambigüedad. Por ejemplo, ¿qué efecto? Y ahí continuarían las variables, ¿no? ¿En qué condiciones? ¿Cuál es la probabilidad de? ¿Cómo se relaciona X variables con X variable? Es decir, cómo se relacionan ambas variables. Y ahí estaría de forma concreta, ¿no? Es decir, no habría ambigüedad sobre lo que pretendemos obtener con la realización de la investigación. Entonces, esos serían los tres criterios. Primero, definir o expresar si hay relación entre entre dos o más variables. El segundo criterio, que pueda ser fácilmente verificable mediante una prueba empírica o la observación de la realidad única y objetiva. Y el tercer punto o tercer criterio es que el problema se pueda formular con una pregunta que sea clara y que no tenga nada de ambigüedad, ¿no? Esos serían los tres criterios que estaríamos estableciendo para poder plantear un problema. Ahora bien, ¿qué elementos contiene el planteamiento del problema de investigación? Que esta era la segunda pregunta que aparecía en el sondeo de lectura. Primero, debe de llevar lo que son los objetivos de investigación, que es los pasos a seguir o la secuencia que vamos a seguir para poder dar solución a un problema. El segundo elemento son las preguntas o preguntas de investigación. En este caso ya vimos que la relación entre objetivos de investigación y preguntas de investigación es bastante cercana, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo planteo una pregunta de investigación sobre un problema y planteo un objetivo que no tenga que ver con la pregunta de investigación, aunque se cumpla el objetivo, no voy a poder dar respuesta a la pregunta de investigación. En ese caso, directamente lo que busco es que al cumplir el objetivo, también yo pueda dar respuesta a esta pregunta de investigación. Y eso deben de tenerlo en mente cuando desarrollen su trabajo. Eso se va a estar verificando. Entonces deben de garantizar de que si responden el objetivo, es decir, si se cumple el objetivo, puedan responder la pregunta. Más adelante, creo al final de la presentación, les he agregado un ejemplo de cómo debe de redactarse. El punto 3 o el elemento 3 es la justificación de la investigación. Aquí se va a justificar el por qué y para qué es importante llevar a cabo dicha investigación. Si se va a resolver algún problema, debe explicarse y especificarse ahí. Si va a generar o apoyar alguna teoría ya existente, también se debe de agregar ahí. Y se deben de hacer citas que fundamenten la importancia del problema. Por ejemplo, yo puedo decir la desintegración familiar. No estoy suponiendo que estoy investigando algo sobre la desintegración familiar. Y yo digo que el 70% de las veces es por culpa del hombre, de la cabeza de hogar, ¿no? Que es visto así en nuestra sociedad, ¿no? Entonces, pero si yo ese 70% que yo estoy afirmando no está respaldado en otra investigación previa, en alguna investigación científica válida o en algún periódico que haya hecho alguna investigación al respecto, no tiene ninguna validez de carácter científico. Entonces, para respaldar mi investigación, el del por qué es importante realizarla, yo necesito utilizar esas cifras
matemáticas que me respalden la importancia del estudio, pero esas citas deben estar respaldadas en investigaciones previas del tema. Entonces, eso sería en cuanto a la justificación de la investigación. Ya más vamos a ver más detenidamente cada uno de estos elementos. Tenemos también la viabilidad de la investigación, es decir, los costos, quién los va a asumir, quién va a determinar si es viable en el tiempo, si no me genera inconvenientes, si es ética la investigación. Por ejemplo, puede ser de que sea de interés social, puede ser que sea un tema interesante, puede ser que no se tenga conocimientos previos o no haya investigaciones previas sobre esa teoría y que sea importante desarrollar la investigación, pero tal vez yo no tenga los recursos o tal vez no cumpla con la normativa ética, tal vez pueda ser que le cause daño físico, emocional o social a algunas personas o a los participantes, y en ese caso la investigación no sería viable, aunque cumpla con algunos de los criterios, no tendría la viabilidad para poder ser desarrollada. Generalmente cuando mezclamos términos de ética, ahí aparecen lo que es la viabilidad desde el punto de vista que se haga con respeto hacia las personas, ¿no? Que los beneficios sean distribuidos de igual forma para todos los miembros de la comunidad, y también el riesgo, ¿no? En aquellas investigaciones que implica riesgo versus beneficio. También debe verificarse que los riesgos sean los mínimos posibles y que los riesgos estén distribuidos entre todos los participantes de forma equitativa, y también los beneficios. Entonces ahí es, digamos, un tema bastante interesante el hecho de ver la viabilidad de las investigaciones. Normalmente estos puntos se toman bastante en profundidad cuando son investigaciones bastante amplias, donde se involucran a veces personas que sufren algún padecimiento. Por ejemplo, cuando se hacen investigaciones biomédicas, tal es el caso de lo que tenemos actual de la pandemia, ¿no? Países como China, que es donde se dio la enfermedad por primera vez o se detectó la enfermedad por primera vez, son acusados de ocultar datos, ¿no? Y también ahí hay que ver si el tratamiento con las personas experimentales que se desarrolló fue el adecuado, sin violar los principios de respeto a la persona, que la persona decida si quiere o no participar en la investigación, y si los beneficios son mayores que los riesgos. Y por último, tenemos un punto de evaluación de deficiencias en el conocimiento del programa. Este punto solo se puede llevar a cabo si usted como investigador ya tiene conocimiento de la investigación que va a desarrollar. ¿Por qué? Porque ahí es donde nos preguntamos si algo lo hemos olvidado, si falta incorporar algún elemento, qué factores nuevos que no conocíamos podemos integrar, etcétera. Entonces, por lo general, en la mayoría de investigaciones, cuando se desarrollan o usted como investigador la desarrolla por primera vez, únicamente lleva lo que son los primeros 4 puntos. El último punto solo se agregaría si usted ya previamente o está inmerso en el problema y tiene conocimiento sobre este, o si ya ha investigado ese tema antes. Entonces vamos a ver cada uno de estos puntos por separado. Primero, vamos a ver lo que son los objetivos de la investigación. Dice que unas investigaciones buscan, ante todo, contribuir a resolver un problema. En tal caso, debemos mencionar cuál es y la manera en que se piensa que el estudio ayudará a resolver este problema, ¿no? O dicho problema. Otras tienen como objetivo principal probar teorías o aportar evidencia empírica a favor de esta. En este caso, cuando es probar teorías, se desarrolla toda la investigación, se desarrolla la parte experimental con las bases que la teoría ha establecido y se comparan los resultados. Si los resultados apoyan la teoría, entonces ahí lo que se está haciendo es una prueba de que la teoría funciona. Y si es aportar evidencia, solo es agregar más acervo de conocimiento al hecho de que la teoría sí esté fundamentada y que sí funciona. Y lo que nosotros normalmente utilizamos es la primera parte, que es que contribuya a resolver un problema, ¿no? También dice que los objetivos de investigación señalan lo que aspira a la investigación y deben expresarse con claridad, pues son las guías del estudio, que es lo que hablábamos cuando estábamos en la parte de sondeo de lectura, ¿no? Es como fijarnos el camino que vamos a seguir paso a paso
para llegar a la conclusión del objetivo y poder dar respuesta a lo que es nuestra pregunta de investigación. En este caso, hay que tener mucho cuidado cuando se redactan los objetivos, porque son los que nos van a guiar durante todo el proceso. Como les mencionaba, si redactamos objetivos que no están apegados a la pregunta de investigación, aunque se cumplan los objetivos, no vamos a poder dar respuesta a la pregunta de investigación. Y en este caso prácticamente es como que no serviría de nada lo que estemos haciendo. También es conveniente comentar que durante la investigación es posible que surjan objetivos adicionales, que se modifiquen los objetivos iniciales o incluso que se sustituyan por unos nuevos, según la dirección que tome el estudio. Esto se puede hacer, es decir, usted cuando va a realizar una investigación, primero realiza lo que es la revisión bibliográfica. Una vez que tiene la revisión bibliográfica, decide bajo qué dirección va a abordar la temática o el problema. En este caso, si suponemos que usted decide llevarlo por la parte correlacional entre dos o más variables, entonces usted va a plantear su pregunta de investigación, usted va a plantear sus objetivos, pero puede ser que cuando usted entre directamente en contacto con el problema, indague directamente más sobre el problema o que incluso surja nueva información que tal vez usted desconocía, le llame más la atención investigar por esa línea y puede ir modificando los objetivos que al inicio de la investigación usted se estableció. Incluso puede que se cambien totalmente, porque al final lo que buscan los objetivos es darle dirección a lo que es su investigación, y si a usted le interesa más un punto que no ha sido considerado, es bueno anular otro que tal vez ya ha sido investigado demasiado y agregar el contenido nuevo que a usted le ha llamado la atención. Por eso es que dice que puede ser incluso sustituido, reemplazado totalmente, según la dirección que usted como investigador le quiera dar directamente al estudio, a la investigación. Y aquí tenemos lo que es un pequeño ejemplo. Ahí en el material, antes de ese capítulo, nos había planteado una investigación, ¿no?, de María, ¿no? En este caso, la investigación iba sobre el noviazgo. Entonces, aquí dice, diremos que una vez que María se ha familiarizado con el tema, es decir, ya ha investigado, ya ha hecho la revisión bibliográfica sobre el tema que ella ha elegido y ha decidido llevar a cabo su investigación de forma cuantitativa o en la ruta cuantitativa, se encuentra que, según algunos estudios, los factores, es decir, de la revisión bibliográfica, ella encontró que los factores más importantes en las relaciones de noviazgo son la atracción física, la confianza, la proximidad física, el grado en que cada uno de los novios refuerza positivamente la autoestima o la autoimagen del otro y la similitud entre ambos. Esta similitud puede ser en valores, o en creencias fundamentales, puede ser religiosas, etcétera. Entonces, el objetivo de María se podrían redactar de la siguiente manera. Antes de pasar a cómo se redactaron estos objetivos, me gustaría que observáramos que primero de la revisión bibliográfica es que ella sacó estos factores. Es decir, ella no se inventó los factores, sino que revisó la bibliografía y encontró que esos factores eran los que más relación tenían con el noviazgo, ¿no?, con el autopercibimiento de las parejas, ¿no? Entonces, en este caso, ella se basó en esa información para poder determinar sus objetivos. Su primer objetivo es planteado de la siguiente manera: determinar si la atracción física, la confianza, la proximidad física, el reforzamiento de la autoestima y la similitud tienen una influencia importante en el desarrollo del noviazgo entre jóvenes. Si nos fijamos, su primer objetivo busca directamente probar la teoría. Es decir, ella había verificado en sus fuentes bibliográficas que eran las que más incidencia tenían en lo que es, o más influencia tenían en lo que es el noviazgo. Entonces, su primer objetivo directamente está redactado para verificar si es así. Es decir, se va a comparar cada una de esas variables, que en este caso sería la atracción física, la confianza, la proximidad física, el reforzamiento de la autoestima, etcétera, con la influencia que cada uno de estos elementos tiene con el noviazgo entre jóvenes catalanes. Importante también en este objetivo verificar que sea delimitado, porque normalmente nosotros
pensamos de forma general. Nosotros podemos poner aquí la población, pero la población es un término ambiguo. No se determina ni el país, la región, las edades de los jóvenes. O sea, no hay una delimitación. En este caso sí. Aquí establece que es entre jóvenes y que pertenezcan a Cataluña, ¿no? Que serían en ese caso los catalanes. El segundo objetivo dice evaluar cuáles de los factores mencionados tienen mayor importancia en el desarrollo del noviazgo. Es decir, si nos fijamos, el primero solo busca cuál tiene influencia, si tienen o no influencia en el desarrollo del noviazgo. El segundo objetivo es cuál de esos, una vez determinado el primero, es decir, una vez que se sabe que sí tienen influencia o que se ha probado que el estudio tenía razón y que sí tienen influencia, ella se establece cuál de esos tiene mayor influencia. Es decir, cuál es más importante para la evolución del noviazgo. Y como tercer objetivo dice analizar si hay o no diferencia entre hombres y mujeres respecto a la importancia atribuida a cada uno de los factores mencionados. Es decir, aquí ya es la importancia que se le da según los hombres y según las mujeres a cada uno de estos factores. Si hay alguna diferencia, es decir, se analiza o se compara en los dos grupos de personas, tanto en hombres y en mujeres, o como en mujeres, si se les da la misma importancia, si se les da menos importancia, o de qué forma se interpretan estos factores del estudio. Y como cuarto objetivo dice analizar si hay o no diferencias entre las parejas de novios de distintas edades. Es decir, si hay diferencia entre una pareja de 17 años con una pareja de 24 años o con una pareja de 30 años. Siempre esto en relación con la importancia asignada a los mismos factores. En ese sentido ya estamos comparando. Este objetivo es similar al anterior, solo que aquí ya estamos comparando diferentes épocas. Por decirlo así, en cuanto a la edad estamos hablando de unos contextos previamente establecidos, ¿no? Entonces, al comparar si existe alguna diferencia, se puede profundizar en explicar cómo es que estos elementos o estos factores intervienen directamente en las relaciones de jóvenes de 17 años, por ejemplo, de 15 años, o de 30 o de 25 años, ¿no? Entonces, si nos fijamos, ahorita hasta aquí no hemos visto la pregunta de investigación. Aquí no sabemos a qué buscamos dar respuesta. Entonces vamos a ver qué son las preguntas de investigación y vamos a ver el objetivo, siempre con la investigación de María, cómo se elaboraron los objetivos a partir de las preguntas de investigación. En este caso, las preguntas representan el qué de la investigación, es decir, el qué se va a investigar directamente. Las preguntas generales tienen que aclararse y delimitarse para esbozar el área del problema y sugerir actividades que permitan pertinentes para la investigación. Eso lo dice Ferman y Lewis en 1979. También nos dice que las preguntas demasiado generales no conducen a una investigación concreta, que es lo que les mencionaba. Si la pregunta es demasiado general, no tenemos forma de recabar información empírica que respalde o que pueda dar respuesta a esa pregunta. Debemos de ser más específicos. Como les ponía el caso, si nosotros realizamos esta investigación y ponemos en la población y no delimitamos ni el país, ni el departamento, ni el municipio en nuestro caso, ni el centro escolar, si lo hacemos en un centro escolar, estamos dejando una mega investigación, ¿no? Que no vamos a poder sustentar tal vez ni económicamente, a menos que tengamos patrocinio, ¿no? Pero igual aún así sigue siendo demasiado amplia. De hecho, en los países la única investigación que se hace así, que engloba toda la población, son los censos poblacionales y se hacen, no sé si son cada 7 o 10 años, o por lo menos deberían de hacerse cada 7 o 10 años. Creo que el último censo poblacional en nuestro país fue en el 2006. En ese caso, si se fijan, para hacer un censo poblacional en nuestro país, que es un país pequeño, cuesta, lleva tiempo, lleva dinero, involucra a muchas personas trabajando en ello, entonces es prácticamente imposible desarrollar una investigación a esa escala con recursos limitados, ¿no? En ese caso. Entonces dice que también nos menciona acá que porque hay personas, bueno, estamos aquí, bueno, que no conducen a investigaciones concretas, Por lo tanto, aquellas como ¿por qué algunos matrimonios duran más que otros? O otra pregunta que podría ser, ¿por qué hay personas más satisfechas con su trabajo que otras?
Otra pregunta, ¿en cuáles programas de televisión hay muchas escenas sexuales? También otra pregunta, ¿cambian con el tiempo las personas que van a psicoterapia? Tenemos otro ejemplo acá, los gerentes se comprometen más con sus empresas que los obreros. Entonces, todas estas preguntas deberían de acotarse o especificarse. Por ejemplo, si tomamos una, aquí los gerentes se comprometen más con sus empresas que los obreros. Ahí tendríamos que delimitar gerentes de qué empresas, porque hay muchísimas empresas, ¿no? Porque contextualizando, no funcionan igual una empresa que se dedique al servicio o una empresa que se dedique a, por ejemplo, la elaboración de muebles, ¿no? Entonces funcionan de forma diferente. Por ejemplo, una empresa de comida no tiene la misma forma de funcionar que una empresa que se dedique a la venta de cosméticos, por ejemplo. Entonces hay que especificar en ese caso qué tipo de empresa, porque está demasiado ambiguo, está demasiado extenso, porque ahí pareciera que son todas las empresas, que son las gerentes de todas las empresas, y también habría que definir qué es que se comprometen más, a qué se refiere cuando hablamos de comprometerse. Podemos ser a que trabajan más horas, a que se conforman con su salario, a que se involucran más directamente con el desarrollo del quehacer diario de la empresa, y también a definir, ¿no?, los roles que cumplen esto, ¿no? Entonces, en ese caso, cuando las preguntas son demasiado extensas, hay que delimitarse o acotarse a entornos donde sí se puedan llevar a cabo, donde sí se les pueda brindar una respuesta a cada una de esas preguntas de investigación que vayan surgiendo. Cabe aclarar también de que en una investigación puede haber más de una pregunta de investigación. O sea, puede haber una o más, dependiendo de lo extenso que sea el tema. Entonces, sí, al haber más preguntas de investigación, se generarían, por lo tanto, más objetivos que respondan a estas preguntas. Aquí dice que en lugar de las preguntas que se plantearon en la presentación anterior o en la diapositiva anterior, deben plantearse preguntas mucho más específicas. Por ejemplo, el tiempo que las parejas dedican cotidianamente a evaluar su relación está vinculado con el tiempo que perdura su matrimonio. Si nos fijamos aquí, ya se ha hecho una delimitación, pero aún así faltaría limitarlo más. En un contexto particular, dice, por ejemplo, parejas que tienen 20 años de matrimonio y viven en los suburbios de Madrid. Ya estamos especificando directamente a dónde, a qué población específica pretendemos llegar, y faltaría ver cómo se asocian la satisfacción laboral y la variabilidad del trabajo en la gestión de la gerencia de la empresa industriales con más de 1000 trabajadores de Caracas, Venezuela. Si nos fijamos esta última parte en cómo se asocia, estaría dando una limitación a la que tomamos acá, que sería los gerentes se comprometen más con la empresa que los obreros. En este caso, aquí ya se ha limitado, ¿no? Que dice cómo se asocia la satisfacción laboral y la variedad en el trabajo en la gestión de la gerencia, en la gestión gerencial, ¿no?, de las empresas industriales con más de 1000 trabajadores. Aquí ya estamos delimitando a qué empresas, sin decir específicamente a qué rubro. Estamos diciendo todas aquellas empresas que tengan más de 1000 trabajadores. Es decir, ya se acotó, ya no es en general a todas las empresas. Aparte de eso, ya se definió dónde específicamente, el país Venezuela, y sería en Caracas, ¿no? Caracas, Venezuela. Entonces ya ahí ya se ha limitado muchísimo más lo que es la pregunta de investigación. Eso hay que tenerlo en cuenta para cuando se desarrollen sus trabajos, ¿no? Por ejemplo, si su pregunta de investigación fuese a limitarse directamente a un municipio, a un centro escolar o a algo en particular, hay que escribirle y delimitarnos. Puede serlo en tiempo, en el tiempo en el que se va a desarrollar la investigación, y también puede ser la limitación del espacio, o debe ser también el espacio o geográficamente dónde se va a desarrollar. Tuve quizás comentarles una experiencia en el ciclo anterior con una asignatura también de investigación, que un grupo quería investigar el impacto
el impacto que tenía económicamente en las rutas de transporte público, el hecho de haber cerrado la economía cuando estuvimos en cuarentena. Entonces era un tema bastante importante, pero ellos querían hacerlo de forma general en todo El Salvador. Entonces se les hablaba de limitar la ruta y al final ellos tomaron 2 rutas de cerca de donde ellos vivían para poder pasar instrumentos y poder recolectar información. En ese caso, al inicio ellos no habían limitado y parecía que iba a ser en todo El Salvador, y eso es un trabajo muy extenso, demasiado complicado, y que costaría darle la respuesta oportuna. Entonces hay que tener bastante presente y bastante en cuenta ese punto que les menciono ahí. También dice que las preguntas pueden ser más o menos generales, como se mencionó anteriormente, pero en la mayoría de los casos es mejor que sean precisas. ¿Por qué es mejor que sean precisas? Porque es más fácil de responderlas. Si una pregunta es precisa sobre lo que deseo obtener, el objetivo también debe de contribuir de forma precisa a dar respuesta a esa pregunta. Sobre todo en la de estudiantes que inician en la investigación. Es decir, hay preguntas que se pueden hacer de formas más generales, pero cuando una persona ya tiene experiencia en el ámbito investigativo y ya puede ver de qué forma aborda los contenidos, de qué forma realiza toda la investigación para poder dar solución a su objetivo y posteriormente a la pregunta de investigación. En este caso, directamente se le sugiere, como aquí lo que estamos es tratando de aprender cómo realizar investigaciones cuantitativas, que las preguntas sean preguntas precisas, es decir, que no nos metamos tanto en la cuestión elaborativa y que vaya a quedar demasiado general la pregunta, porque al final no vamos a poder darle respuesta. Entonces, si es una pregunta precisa, es más fácil de darle solución, siempre y cuando el objetivo esté bien planteado con respecto a esa pregunta. Luego tenemos que León y Montero en 2003 mencionan los requisitos que se deben cumplir, las preguntas de investigación. Primero, que no se conozcan las respuestas. ¿Por qué creen que el primer requisito que aparece es que no se conozcan las respuestas? Obviamente, si se conoce la respuesta, no hay necesidad de realizar la investigación y entonces no tendría sentido desarrollar la investigación. Entonces, el primer principio es no conocer la respuesta, porque la respuesta va a salir del desarrollo de la investigación y del cumplimiento de mis objetivos. La segunda pregunta, que puedan responderse con evidencia empírica, que es lo que hablábamos cuando hablamos de los 3 principios para plantear un problema. Si no podemos cuantificar las variables, en el ejemplo que poníamos de cuán sublime es el alma de los docentes, aparecen esas 2 variables, que es alma y sublime, que no pueden ser recabar información de forma empírica ni de forma observable. En ese caso no se puede llevar a cabo la investigación, y en este caso las preguntas de investigación tampoco se podrían responder con evidencia empírica porque no podría ser medible, no sería medible, o no le podemos asignar una escala medible a esos términos. Entonces ese es el segundo requisito. El tercer requisito es qué implicaciones o que impliquen usar medios éticos. ¿Qué nos dice esto? Que no debemos ni de causarle prejuicio o daño a las personas que participan en la investigación, mantener en todo momento informado a las personas que están participando en la investigación, y que los riesgos y beneficios que se produzcan con esa investigación estén repartidos de forma equitativa entre todas las personas que están participando de esta, ¿no? Entonces, en este caso, si encontráramos que los riesgos son mayores que los beneficios, no se debería llevar a cabo esa investigación y no estaría cumpliendo los principios éticos. Entonces, en ese caso, hay que tener en cuenta los 3 puntos que les mencionaba. Primero, el respeto a las personas, que en este caso sería no causarles daños físicos, psicológicos ni sociales. También el principio de no maleficencia, o el principio de beneficencia, que sería no causarles mal a las personas que participen dentro de la investigación, es decir, no hacerles ningún daño. Y el último punto es que todos los beneficios que de la investigación resulten sean también repartidos o de carácter general para todas las personas que pertenecen a la comunidad donde se realizó la investigación.
También dice que las preguntas deben de ser claras. Ya vimos que una pregunta más específica es mucho más fácil que se le dé respuesta que una pregunta que esté planteada de forma ambigua o de forma más general. Y el último requisito es que el conocimiento que se obtenga sea sustancial, es decir, que sirva para resolver algún problema que ya se concebía, que apoye alguna teoría que se conoce o que genere una nueva teoría sobre algún problema que se esté brindando o que se esté dando en la sociedad. Entonces, esos serían los criterios o los requisitos que establece León y Montero en 2003. No sé si hasta aquí alguien quiere hacer algún comentario, algo que le haya llamado la atención o algo que desee decir. Tienen el espacio también habilitado para que puedan participar. Algo que se me haya escapado a mí y que ustedes hayan leído en el material y quieran expresarlo, pues aquí sería el espacio. Bien, si no hay comentarios, como les comento, pueden hacerlo también si no tienen micrófono. Pueden hacerlo en mensajería y yo trataré también de estar leyendo sus mensajes para que puedan participar. Si no tienen micrófono, pueden hacerlo en mensajes y ahí los estaré leyendo. Y tenemos el ejemplo, se me escapaban, el ejemplo siempre sobre la realización de la investigación sobre el noviazgo que estaba realizando Mariana. Dice que al aplicar lo anterior, es decir, cómo debe desarrollarse o cómo deben de plantearse las preguntas de investigación sobre aplicar esto sobre la investigación del noviazgo de Mariana, las preguntas de investigación podrían ser. Vamos a ver la primera. La atracción física, la confianza, la proximidad y el reforzamiento de la autoestima y la similitud ejercen una influencia significativa en el desarrollo del noviazgo. En este caso, el desarrollo del noviazgo se entenderá como la evaluación que hacen los novios en su relación al interés que muestran por la relación y por su disposición de continuar con la relación. En este caso, si observamos la primera pregunta de investigación, está explícita, ¿no? Nos menciona qué relaciones o qué influencias generan todos estos elementos con la continuidad del noviazgo. Si vamos a las diapositivas anteriores, donde están los objetivos y comparamos eso con el primer objetivo, nos decía el primer objetivo determinar si la atracción física, la confianza, la proximidad, etcétera, tienen influencia. Es decir, el objetivo era determinar si tienen o no influencia. Si yo logro cumplir mi objetivo, entonces determinaría si hay o no influencia de estos elementos en la continuidad del noviazgo. Entonces yo podría, si se cumple ese objetivo, dar respuesta a esta pregunta de investigación. Es decir, está relacionado directamente el objetivo con la pregunta. En este caso, si se comprueba que hay relación, yo puedo responder sí hay relación y pongo todas las justificaciones de por qué o qué se obtuvo de la investigación. En ese caso, con ese objetivo. Estamos viendo que está bien definida lo que es la pregunta de investigación con respecto a cómo se definió el objetivo. Podemos ver todos los objetivos que están acá y cada uno de ellos está en relación directa con la pregunta de investigación. Vamos a revisar otro antes de pasar a la siguiente transparencia. Veamos este. Nos pregunta si están vinculados entre sí la atracción física, la confianza y la proximidad en el reforzamiento de la autoestima y la similitud. Y revisamos el objetivo. Dice evaluar cuáles de los factores mencionados tienen mayor, no sería el tercero, analizar si hay o no diferencia entre los hombres y mujeres, no, sería el segundo. Evaluar cuáles de los factores mencionados tienen mayor importancia en el desarrollo del noviazgo entre jóvenes. Una vez que se cumple el objetivo, vamos a saber cuáles son los que tienen mayor relación, ¿no?, con lo del noviazgo. En este caso, ya me está en la pregunta especificando qué factores voy a comparar, ¿no? Y me aparece aquí la similitud física, la confianza, la proximidad física, el reforzamiento de la autoestima y la similitud. En este caso, si se cumple también el segundo objetivo, yo puedo responder, porque del segundo objetivo me va a salir si alguno de estos elementos está directamente relacionado con la autoestima y la similitud entre la pareja, ¿no?
de la pareja de novios. En ese caso, pudiese responder de forma directa a la pregunta de investigación. ¿Qué quiero concluir con estos dos ejemplos? O mejor dicho, con este mismo ejemplo. Hemos visto que los objetivos, al cumplirse, directamente responden a las preguntas de investigación. Si están bien formulados los objetivos, se va a responder a la pregunta de investigación. Si no se tuviese la relación esa de pregunta-objetivo, aunque se cumpla el objetivo y se desarrolle todo el proceso investigativo, yo no voy a poder de responder directamente a la pregunta de investigación. A veces sí tienen relación los objetivos con las preguntas de investigación, pero el enfoque no es el correcto, y tampoco aunque se responda o se logre el objetivo, tampoco voy a poder responder a la pregunta. Más adelante, al final de la presentación, les he agregado un ejemplo de eso que les estoy mencionando. El hecho de que sí tienen una similitud, pero no se logra responder la pregunta de investigación por la forma en que está redactado el objetivo. El tercer elemento del planteamiento del problema es la justificación de la investigación. Aquí nos dice que es necesario justificar el estudio mediante la exposición de sus razones, es decir, el por qué, para qué y por qué realizar el estudio, por qué es importante, para qué va a servir y por qué se debe realizar, ¿no?, en la investigación. La mayoría de las investigaciones se efectúan con un propósito definido, es decir, nadie desarrolla una investigación solo porque sí. Es decir, cuando usted elige un tema y quiere desarrollar esa investigación, ese tema usted lo tiene que haber seleccionado. Tiene que ser un tema que a usted le guste, que le llame la atención, que desee usted leer al respecto de esa información, porque si no es así, usted se va a sentir frustrado y puede ser que lo sienta como una carga o como una obligación, el hecho de tener que ir y realizar una revisión bibliográfica sobre un tema que a usted no le llama la atención. Entonces la investigación en sí no se realiza por un capricho de una persona, sino que debe tener un propósito bien definido y una justificación que resalte el por qué es necesario realizarla. Como les mencionaba, muchas veces necesitamos en la justificación agregar valores numéricos que resalten o que respalden, mejor dicho, lo que ustedes consideran importante, por qué desarrollar la investigación. Ya vamos a ver un pequeño ejemplo, siempre siguiendo los del material. Entonces, el tercer elemento que tenemos aquí dice, en muchos casos se tiene que explicar por qué es conveniente llevar a cabo la investigación y cuáles son los beneficios que se derivan de este. Es decir, cuáles son los resultados que me va a generar poder desarrollar la investigación. ¿A qué conclusiones voy a llegar? ¿Para qué me van a servir esas conclusiones? ¿A quiénes va a beneficiar? En el caso de que se trate de una investigación que va a resolver un problema, hay que escribir de qué forma va a responder a esa necesidad o de qué forma va a resolver ese problema que nos hemos planteado. Entonces, hay en este caso 5 criterios que sirven para evaluar lo que es la importancia que tiene el desarrollar una investigación. Estos principios son el de relevancia social, implicaciones prácticas, valor teórico, unidad metodológica y conveniencia, ¿no? Si revisamos el primero, lo que es la relevancia social, nos dice cuáles son los beneficios que de esta investigación resulten, qué tan conveniente es realizar esa investigación y para qué me va a servir, ¿no? Eso va a ser en cuanto a esto era en base a la conveniencia, ¿no? ¿Para qué me va a servir la investigación? ¿Qué tan conveniente va a ser realizarla? Luego, si pasamos al segundo punto, dice la relevancia social. En este caso nos preguntaríamos cuál es su trascendencia dentro de la sociedad o directamente a quiénes va a beneficiar o a quién va a dar solución, a quién le va a servir esa teoría, por decirlo de otra manera, ¿no? ¿Quiénes van a ser los beneficiados con esos resultados que vamos a obtener, ¿no? Luego tenemos lo que son las implicaciones prácticas. Si ayudará a resolver algún problema real, si las implicaciones trascienden para la amplia gama de los problemas prácticos, es decir, si se puede solventar algún problema, ayuda a resolver un problema existente, ¿no?
o si directamente lo que se busca es evidencia de que alguna teoría, respaldar alguna teoría, etcétera, ¿no? También tenemos lo que es el valor teórico. Si se llenará algún vacío de conocimiento, es decir, si hay información suficiente sobre el tema que yo deseo investigar, o si en el caso de haber, digamos, investigaciones, se ha dejado de lado alguna parte de esa información sobre la cual mi investigación va a ir a llenar ese hueco que quedó para poder respaldar más esa teoría y poder tener más bases sobre ese problema que se está desarrollando, o si va a apoyar el desarrollo de una teoría, de una nueva teoría, sobre la cual no haya un sustento previo. Y luego tenemos lo que es la utilidad metodológica, que aquí nos preguntaríamos si la investigación puede ayudar a crear un nuevo instrumento para recolectar o analizar algunos datos. Es decir, en el caso en que usted genere algún instrumento que le sirva para comparar dos o más variables, ese pudiese ser un resultado que salga directamente de su investigación. Es una herramienta que no se poseía hasta antes de que usted la realizara y que usted la está dotando para esa teoría, ¿no?, ya existente. Y si contribuye a desarrollar algún concepto nuevo, alguna variable, etcétera, ¿no? También dice que era el primero que leímos, que es el de la conveniencia, que sería el para qué sirve. Ahora bien, es muy difícil encontrar una justificación que cumpla con todos estos elementos. Van a haber investigaciones que cumplen con 2, con 3 o incluso 4 elementos, pero va a ser muy complicado que encuentren justificaciones de investigaciones que cumplan con los 5 elementos. Mientras más elementos cumplan, es decir, cuando usted realiza su investigación, tiene que preguntarse si su justificación tiene conveniencia, si tiene relevancia social, si tiene implicaciones prácticas, si tiene valor teórico y si tiene utilidad metodológica. Mientras más respuestas de sí tenga, es mejor su investigación está más fundamentada. No sé si alguien iba a comentar algo, escuché como que encendieron algún micrófono. No sé si quieren comentar algo o preguntar algo directamente. Bien, continuando, vamos a relacionarlo siempre con el ejemplo que traemos, ¿no?, de la investigación de María, ¿no? María podría justificar su investigación de la siguiente manera. Esto netamente desde acá hasta acá es como un ejemplo de cómo se podría justificar lo que es la investigación desde el noviazgo en el contexto en el que lo hemos venido trabajando, ¿no? En este caso, de acuerdo con Méndez en 2009, desde aquí podemos ver que María ha iniciado con un argumento que sería respaldando la importancia del por qué es necesario realizar la investigación. Porque nos trae primero una cita de las preocupaciones centrales en los jóvenes que constituyen una relación de pareja sentimental. Por eso primero nos hace una cita y nos menciona lo que está citando. Una de las preocupaciones centrales, dice, de los jóvenes las constituye la relación con su pareja sentimental. En un estudio Mendoza en 2009, aquí nos está introduciendo también otra referencia. Se centró en los universitarios o universitarias que tienen dificultades con sus parejas. Es decir, ese estudio al cual ella está haciendo referencia fue producto de la revisión bibliográfica del tema que a ella le interesaba, y por ese camino es que va a justificar su investigación. Entonces, dice, o se encuentran físicamente alejados de ella, digamos que no viven en la misma ciudad y no se frecuentan tan a menudo o lo hacen de forma ocasional. Estas personas tienen un desempeño académico más bajo que aquellas parejas que se frecuentan con más regularidad. Eso según Mendoza en 2009. Aquí lo que ella ha hecho es resaltar que es importante porque ya hay una implicación de la relación de pareja, que si hay cercanía, lo que está diciendo acá es que si hay cercanía, si se frecuentan
seguido, por decirlo así, entonces hay un rendimiento académico más alto. Y si es ocasional o es poco frecuente, entonces hay un rendimiento más bajo. Ya eso ya pone en la perspectiva lo que es el problema, por qué es importante realizar la investigación sobre el noviazgo. También nos dice que Núñez y Ranger en 2008 encontraron que un noviazgo satisfactorio eleva la autoestima, y ahí sigue ella justificando, ¿no?, por qué es importante que se lleve a cabo la investigación. Ahora bien, si nos fijamos en el segundo elemento, dice: asimismo, el 85% de los universitarios dedican un tiempo considerable de sus pensamientos a la pareja. Y pone la cita de donde fue extraído, que fue Torres en 2009. Si nos fijamos, aquí se ha hecho una cita de cifras. Por eso dice que es importante incluir estas cifras, porque vienen a reforzar la importancia de por qué se debe realizar la investigación. Si nos fijamos, el 85% es un valor bastante amplio, y nos está diciendo que el 85% de los universitarios, que es nuestro objeto de estudio en este caso, tienen relaciones de pareja y consideran de que piensan demasiado, por decirlo así, en la pareja. Entonces pueden tener mejores rendimientos o peores rendimientos dependiendo de qué tanto se frecuentan en base a estos datos. Entonces, si usted realiza una investigación, en la parte de la justificación usted debe agregar esos valores que deben de ser producto de investigaciones previas. Como lo mencioné antes, estos datos no es que se los va a inventar, no es que usted va a decir es importante porque sí, o no tener la fuente que verifique, y estas fuentes deben de ser científicas, que verifiquen el hecho de la importancia. Es decir, para ponerle un peso teórico directamente a la justificación del por qué es importante, deben de incluir siempre referencias, ¿no? Puede ser en porcentaje, pueden ser en datos, a veces ponen 7 de cada 10 personas, que equivale al 70%, pero siempre debe de incluirse esa cita para respaldar la importancia. Luego tenemos que la investigación planteada contribuirá a generar un modelo para entender este importante aspecto de la vida de los y las jóvenes estudiantes iberoamericanos y iberoamericanas. Si nos fijamos, este sería el valor teórico, porque para quiénes va a servir o para qué va a servir. En este caso, va a ser la generación de un modelo para que podamos entendernos de mejor forma cómo las relaciones entre novios tienen elementos que condicionan el rendimiento académico de los estudiantes, ¿no? Asimismo, los resultados del estudio ayudarán a crear una mayor conciencia entre los mentores de las universidades o universitarios sobre este aspecto en sus aconsejados, y cuando de este tengan problemas en su relación de pareja. Es decir, le va a servir también esa información para que pueda aconsejarnos a sus estudiantes directamente de la parte práctica. Ahí nos está diciendo para qué va a servir de forma práctica, y esa sería la implicación práctica. Es decir, aquí hemos verificado ya que cumplen dos elementos, y luego continúa la justificación y dice: por otro lado, mediante la investigación se desarrolla un método para medir las variables de estudio en el contexto catalán, pero con aplicaciones a otros ambientes latinoamericanos. Es decir, el instrumento que ellos desarrollan para medir esas variables en el contexto catalán también lo están generalizando para que sea aplicado en Latinoamérica. En ese caso, ahí estaría lo que es el valor metodológico, que es generar un producto, o en este caso sería un instrumento que pueda servir para investigaciones futuras, no solo de los catalanes, sino también de Latinoamérica. Entonces, ahí hemos visto al menos 3 elementos que están incluidos en la justificación de Mariana, que vienen a respaldar el del por qué es importante que se realice esa investigación. Entonces, si nos fijamos, no es necesario que cumplan los 5 elementos, los 5 elementos, pero con que cumpla 2 o 3 ya tiene un buen respaldo para que se pueda llevar a cabo. El problema sería de que no cumpla con ninguno de los elementos que vimos ahí, entonces no tendría justificación del por qué es importante desarrollar la investigación.
El cuarto elemento del planteamiento del problema es lo que es la viabilidad de la investigación. Además de los elementos anteriores, es necesario considerar otros aspectos importantes del planteamiento del problema, que en este caso sería la viabilidad o la factibilidad del estudio. Para ello debemos tomar en cuenta la disponibilidad de los recursos financieros, es decir, verificar con cuánto recurso financiero contamos, con cuánto recurso humano contamos, con el material que tenemos a disposición, que podemos utilizar en la investigación. En última instancia, los alcances de la investigación, ¿no? Eso lo dice Rojas en 2002. Es decir, para verificar la viabilidad tenemos que verificar todos esos elementos. Si no contamos con esos elementos y nuestra investigación o nuestro tema es demasiado amplio, no puede llevarse a cabo. Dice que asimismo resulta indispensable que tengamos acceso al lugar. En este caso creo que un ejemplo que pudiésemos ver de forma palpable, imaginémonos que queremos investigar lo que es la delincuencia y nosotros no tendríamos acceso a una comunidad donde el auge delincuencial sea bastante amplio. ¿Por qué? Porque en este caso corre en riesgo nuestra vida, ¿no? O la de las personas que nos acompañen, o incluso de personas que observen, ¿no? Que pueda darse algún acontecimiento al nosotros no ser del lugar, a menos que sí lo seamos. En ese caso debemos de verificar que tengamos accesibilidad al lugar y que no cumplamos ningún riesgo ni para nosotros ni para las personas que nos acompañen o las personas del entorno, ¿no? Es decir, tenemos que preguntarnos de manera realista si es posible llevar a cabo esa investigación. Para responder a esa pregunta tenemos que considerar, como lo decíamos, los recursos financieros, humanos, los recursos materiales, si tenemos acceso al lugar, etcétera, ¿no? Y si cumple con toda la normativa ética, que eso también hay que tenerlo bastante presente. Y también tenemos que determinar cuánto tiempo tomará realizar la investigación. Por ejemplo, ustedes puede ser que al finalizar su pensum, decidan o opten por realizar una tesis, ¿no? Realizar una investigación como trabajo de tesis para poderse graduar. Si ese es el caso, ustedes tienen que considerar todos estos elementos y también tienen que considerar el tiempo en el que lo van a realizar, porque hay investigaciones que pueden durar años y ustedes, en el caso de ser una tesis, cuentan con 18 meses nada más. Entonces, en ese caso, hay que considerar también la implicación del tiempo, eso también verificándolo con los recursos financieros, ¿no? Porque si va a durar 3 años y no tengo el dinero para mantener la investigación tanto tiempo, es mejor no realizarla. En ese caso hay que considerar todos esos aspectos que hemos mencionado ahí. Dichos cuestionamientos son particularmente importantes cuando se sabe de antemano que se dispondrá de pocos recursos para efectuar la investigación. Es decir, si bien las reglas bajo las cuales nos regimos para realizar las investigaciones son universales, es decir, son las mismas en todos los países donde usted vaya, la generación de los recursos no. La generación de los recursos casi siempre es propia, a menos que se consiga alguien que le haga financiamiento para realizar una investigación. Por lo general casi siempre sale de nuestro bolsillo, es decir, de la persona que realiza la investigación. En ese sentido es de preguntarse si se tiene el recurso necesario o si está dispuesto a gastar lo que tiene o lo que puede disponer o de lo que puede disponer para realizar la investigación. Si fuese el caso que sí, entonces sí sería viable la investigación, y si fuese que no, pues no sería viable y no se podría realizar. Y ahora vamos a ver lo que es un caso de inviabilidad. Dice que este hecho ocurrió hace algunos años cuando un grupo de estudiantes de Ciencias de la Comunicación decidió realizar una tesis sobre el efecto que podría introducir la televisión en unas comunidades donde no se conocía la televisión. El estudio buscaba, entre otras cosas, analizar si los patrones de consumo cambiaban, si las relaciones interpersonales se modificaban y si las actitudes y los valores centrales de los habitantes también cambiaban, si los valores religiosos también cambiaban, si las actitudes hacia el matrimonio, la familia, la planificación familiar, el trabajo, etcétera, también se modificaban. Entonces, si se transformaban con la introducción de la televisión. Ahora bien, aquí les voy a dar un espacio para que dos personas participen.
¿por qué creen que esta investigación no era viable o por qué era inviable? Leyendo el planteamiento pareciera que sí es viable, ¿no? Porque era un tema de interés, porque buscaba generar una nueva teoría y estaba definido un problema como tal, que es ver si la televisión modifica o no la forma en que las personas se comportan, ya sea con sus hermanos, con sus primos, con sus amigos, las relaciones afectuosas, la religión, si modificaban los valores que las personas tenían solo con introducir lo que son los canales televisivos o la televisión directamente. No sé, me gustaría por favor que al menos uno, porque veo que son las 2:30, participara para poder avanzar. ¿Por qué creen que es inviable? Hola. Al menos uno, por favor, leamos el enunciado y tratemos de responder por qué es inviable. Ahí solo hay que verificar lo que vimos que era viabilidad y decir por qué consideramos que esto es inviable. Lick, disculpa que yo no alcanzo a leer, todavía voy manejando, así que me puede repetir qué es lo que quiere que opinemos porque no alcanzo a leer nada. Bien, se lo voy a leer nuevamente. Es un caso de inviabilidad de una investigación que se pensaba realizar. Buscamos ver por qué o considerar por qué es que es un caso inviable y no es una investigación que sí se pueda desarrollar. Dice, este hecho ocurrió hace algunos años, cuando un grupo de estudiantes de Ciencias de la Comunicación decidió realizar su tesis sobre el efecto que tendría introducir la televisión en una comunidad donde no se conocía. El estudio buscaba, entre otras cosas, analizar si los patrones de consumo cambiaban, si las relaciones interpersonales se modificaban y las actitudes y los valores centrales de los habitantes, como la religión, actitudes hacia el matrimonio, familia, planificación familiar, trabajo, etcétera, se transformaban con la introducción de la televisión. Este es un caso inviable y la pregunta es ¿por qué es inviable realizar esta investigación? Hola, ¿sí me escucha, Lick? Sí, sí. Ok, y perdón que voy manejando, pero dentro de lo que podemos valorar es que la población tendría que analizarse en diferentes caracteres, ¿verdad? Porque todos van a tener diferentes estatus de ingresos para tener accesibilidad, el desarrollo social que llevan y de lo que acabábamos de de lo que usted ha estado exponiendo, si no se puede comprobar la población, en primer lugar, ¿verdad? Que ya fue pasado bajo circunstancias no medibles y no tangibles, por ejemplo, los valores es algo intangible que no podemos cuantificar, ¿verdad? Entonces se vuelve un poquito, iluso los resultados que se podrían obtener, porque tendríamos que hacer algo muy, muy amplio, es demasiado grande todo lo que se quiere abarcar con decir que el impacto de un instrumento vaya a afectar totalmente el comportamiento o la conducta de toda un sector de la sociedad, en este caso el pueblo, ¿verdad? Entonces ahí habría que valorar si el planteamiento fue correcto, pero si no contesta ninguno de los alcances que se pretende, creo que no alcanza la valoración para poderlo desarrollar. Bien. Gracias por la participación. De hecho, lo que mencioné es cierto. Así como está planteado el estudio, es demasiado amplio y los recursos tendrían que ser
recursos económicos tendrían que ser abundantes. ¿Por qué? Porque estas personas, como usted bien lo dice, no tenían acceso a la televisión. Entonces, para poderles dar acceso, tendríamos que darles televisores a todos. Es decir, tendríamos que comprar o alquilar muchos televisores y dárselos a toda la población. Y luego monitorear si se afecta o no el ingreso de este elemento con la modificación que detalla el estudio. Aparte de esto, arriba nos dice de que era una investigación de una tesis. Al ser una investigación de una tesis, como lo mencionaba, por lo general son 18 meses en este caso, pero para poder ver si efectivamente la televisión ha modificado los valores, si ha modificado la conducta, el trato entre las personas, si ha modificado la forma en que se percibe la familia, el matrimonio, habría que mantener el estudio muchos años, porque la televisión no va a cambiar en 18 meses directamente la percepción de las personas. Tendría que mantenerse un estudio, estamos hablando de 3, 5 años, y primero no se tenían, o los estudiantes de esta tesis que deseaban realizar esa investigación no tenían ni los fondos para mantenerla, ni tenían el tiempo en este caso para poderla realizar, ni tampoco contaban con el personal suficiente para poder monitorear a todos los habitantes de esa comunidad. Entonces tenían unas limitaciones bastante grandes y por esta razón, desde la perspectiva de ellos, resultó la investigación ser inviable. Muchas gracias por la participación. Vamos a pasar al quinto elemento del planteamiento. Dice la evaluación de las deficiencias en el conocimiento del problema. Como les mencionaba anteriormente, cuando les proyectaba los 5 elementos que hemos revisado, les decía que este elemento solo se puede incorporar si nosotros ya tenemos un conocimiento previo sobre ese tema, es decir, si ya lo hemos investigado antes o si estamos inmersos directamente en el problema. Dice que es también importante que consideremos respecto de nuestros problemas de investigación los siguientes cuestionamientos. Primer cuestionamiento, ¿qué más necesitamos saber respecto al problema o del problema? ¿Qué falta estudiar o abordar de ese problema? ¿Y qué no se ha considerado? Es decir, ¿qué me he olvidado? ¿O qué se ha olvidado agregar sobre ese tema en particular? Ahora bien, sin embargo, dice, de acuerdo con Hernández Sampier y Méndez en 2009, este elemento del planteamiento solo se puede incluir si el investigador ha trabajado anteriormente o se encuentra involucrado con el tema de estudio, que es lo que les mencionaba. Y este conocimiento le permite contar con una clara perspectiva del problema de indagar. Es decir, únicamente este elemento lo vamos a introducir a lo que es el planteamiento del problema si nosotros o bien conocemos directamente el problema como tal, estamos inmersos en él, o ya lo hemos estudiado con anterioridad. Si nosotros también somos nuevos en el estudio o en la investigación de ese problema, entonces este elemento no iría directamente considerado. Y ahora bien, ahí también en plataforma se les había cargado un material complementario, que es el cómo formular objetivos de investigación. En este caso, el material contempla varios elementos para poder formular los objetivos. Yo los invito a leerlos, todos los elementos que aparecen ahí, pero en este caso, por cuestiones de tiempo, yo únicamente he tomado 4. Primero, qué relación hay entre el objetivo general y la pregunta de investigación, que eso lo hemos venido viendo en el desarrollo de esta presentación, ¿no? El segundo punto, qué aspectos debe contener el objetivo general de una investigación. El tercer punto, cuántos logros puede tener un objetivo. Y el último elemento que he considerado agregar acá es cuántos verbos se pueden, con cuántos verbos puede comenzar un objetivo de investigación. Entonces vamos a ver un poquito cada uno de estos elementos. Primero, el primer elemento, ¿qué relación hay entre el objetivo general y las preguntas de investigación? Para cada forma de preguntar existe una categoría de objetivos que permiten dar respuesta a la pregunta, que es lo que les mencionaba, que debe de haber una conexión directa entre el objetivo y la pregunta de investigación. Si se cumple el objetivo, repitiendo, se debe poder dar respuesta a la pregunta de investigación. Entonces, para cada forma en que se puede desarrollar la pregunta, existen objetivos que permitirían darle respuesta a esta pregunta. Por ejemplo, si alguien se
interroga acerca de cómo es la situación, cuáles son sus características o cómo se manifiesta el objetivo que permitiría dar respuesta a esta pregunta, sería describir. ¿Por qué? Porque sería preguntarnos cuáles son sus características. Si estamos preguntando cuáles son sus características, lo que buscamos que el objetivo haga para dar respuesta a esas características sería describir directamente esas características. Por eso dice, en este caso, que el objetivo debe tener el verbo describir. Ya más adelante les voy a presentar una tabla de las posibles preguntas con los objetivos. Ahí en ese material, ahí lo pueden encontrar también. De ahí ha sido extraído. Dice, en cambio, si las preguntas se refirieran a cuáles son las diferencias o semejanzas que existen entre dos o más grupos, seres o unidades de estudio, el objetivo que permitiría dar respuesta a esta pregunta es comparar. ¿Por qué? Porque directamente estamos diciendo en la pregunta que queremos establecer diferencias o semejanzas entre dos grupos. La única forma en que nosotros podemos establecer diferencias o semejanzas es comparando. Entonces el objetivo que va a dar respuesta a esa pregunta de investigación tiene que comenzar con el verbo comparar. Ahora bien, aquí nos menciona un error frecuente que consiste en formular un objetivo general sin tomar en cuenta la pregunta de investigación. Y nos dice que la pregunta podría ser: ¿cuál es la situación actual del personal asistencial en la Clínica San José en materia de satisfacción laboral? Ahí estaría la pregunta. Y el objetivo que se ha formulado en este caso dice formular un programa dirigido a incrementar la satisfacción laboral en el personal asistencial de la clínica. Si nos fijamos desde ahí, al comparar, uno va a formular un programa que va a servir para aumentar o disminuir lo que es la motivación o la satisfacción laboral, y la pregunta lo que quiere saber es cuál es el estado en ese momento, el estado actual, es decir, en el momento en que se desarrolla la investigación en la Clínica San José. Si cumplimos el objetivo, lo único que vamos a tener es un instrumento que nos va a servir para aumentar la satisfacción, más yo no puedo responder cuál era la situación en el momento en que se desarrolló la investigación. Por eso en este caso vemos que la pregunta y el objetivo no han sido tomados en cuenta como uno solo, es decir, como relacionados para ser elaborado. Entonces dice, la pregunta requiere una respuesta descriptiva. ¿Por qué requiere una respuesta descriptiva? Porque está preguntando cuál es la situación. Entonces la respuesta tendría que ser describir cuál es esa situación. Entonces ese podría ser la situación del problema asistencial de la Clínica San José en lo que respecta a la situación laboral es. Es decir, en este caso buscaría describir directamente cuál es la situación laboral. Entonces el objetivo general proporcionado en este caso lo que hace es generar o formular un programa dirigido a dar una respuesta proyectiva, no tendría nada que ver directamente con la pregunta. Lo que habría que hacerse para incrementar la situación laboral es, no sé si alguien va a comentar algo. Sí, en este caso, como la pregunta también es un poco abierta y también es directa. Puede ser insatisfactoria y satisfactoria, ¿verdad? Hay dos opciones en esto, pero también la pregunta tendría que estar orientada a delimitar qué áreas de laborales son las que se están cubriendo. En este caso, en el ejemplo tal cual está planteado, solo sería describir si hay o no una satisfacción, como usted lo decía, no en el área específica de la clínica, sería en toda la clínica. O sea, estaría delimitada la pregunta a la Clínica San José, es decir, a todas las unidades que conforman directamente la clínica. Lo que está pasando acá es que el objetivo no da respuesta a la pregunta. Por ejemplo, el objetivo lo que busca es formular un programa dirigido a incrementar la satisfacción laboral, es decir, sí tiene que ver con la satisfacción laboral que está contemplado en la pregunta, pero es aumentarla, no es describir cuál es en el momento en que se desarrolla la investigación. Entonces, por eso dice que lo que habría de hacerse para incrementar la satisfacción laboral va a ser la respuesta que se va a obtener si se cumple el primer objetivo, ¿no? Entonces, por eso dice que la forma correcta consiste en formular el objetivo general de tal manera que su logro permita dar respuesta a la pregunta de investigación.
En este caso sería de la siguiente forma. La pregunta sería exactamente la misma. ¿Cuál es la situación actual del personal asistencial de la Clínica San José en materia de satisfacción laboral? Y la respuesta vendría generada por el cumplimiento del objetivo, que el objetivo en este caso sería describir. Si nos fijamos, ya cambiamos el verbo, porque lo que busca la pregunta es una descripción. La respuesta a la pregunta sería una descripción de cuál es esa situación, y por eso el objetivo es describir la situación actual del personal asistencial de la Clínica San José en materia de satisfacción laboral. En este caso, si se cumple este objetivo, yo voy a ser perfectamente capaz para explicar cuál es la situación del personal, ¿no?, en cuestión de satisfacción laboral. Entonces, este ejemplo lo que nos muestra es que, si bien estábamos hablando de lo mismo, que era satisfacción laboral, el verbo utilizado y la idea que o el camino que se le había dado a la investigación no daba respuesta directamente a la problemática que se tenía, que era conocer cuál era la situación actual del personal de asistencia en materia de satisfacción laboral. Ahora bien, les mencionaba de que aparecen ahí unos objetivos, unos verbos de objetivos generales con unas posibles preguntas de formular. Si ustedes aquí pueden basarse para poder hacer directamente las preguntas de su investigación. Por ejemplo, nos dice que una posible pregunta podría ser ¿qué quiero saber o qué hay? En ese caso, el objetivo debe llevar el verbo explorar. Si la pregunta es cómo cambia, cuántos casos, qué intensidad tiene, entonces sería el objetivo describir, es decir, el verbo tendría que ser describir. Y así nos aparecen, ¿no?, una serie de ejemplos de preguntas. Por ejemplo, acá dice ¿por qué ocurre? ¿Cuáles son las causas? Y eso sería explicar el verbo, y así sucesivamente. Si ustedes en su investigación quieren darle esa forma, aquí se les están recomendando los verbos que tendrían que utilizar para dar respuesta a esas preguntas de investigación que ustedes generen, dependiendo cuál sea su interés o qué perspectiva directamente le vayan dando a la investigación. Entonces ahí se pueden auxiliar de esa pequeña tabla, como les menciono, la pueden encontrar en el material que se les cargó de cómo elaborar objetivos, y si no, yo les voy a estar mandando lo que es la presentación para que puedan tenerla y poderla revisar en el momento en que lo necesiten. El segundo punto nos dice qué aspectos deben contener el objetivo general de una investigación. Primero nos dice que el objetivo general debe incorporar los mismos aspectos que la pregunta. ¿Por qué deben ser los mismos aspectos? Porque si no, no tendría sentido dar respuesta a una pregunta con un objetivo que no esté determinando las condiciones para poder darle respuesta a esa pregunta. Como lo veíamos anteriormente, habían aspectos en común, que era la condición laboral, pero no se había determinado en sí el verbo de forma correcta para poder dar respuesta. Entonces, este elemento también es importante definir, lo que es el que correspondan los mismos aspectos tanto a la pregunta como al objetivo diseñado. Aquí nos dice que una pregunta de investigación en un enunciado holopráctico quiere decir que se refiere a la expresión mediante la cual un investigador precisa lo que desea saber con el estudio que está iniciando. Por lo general contiene los siguientes elementos. Primero, lo que se desea saber. Segundo, el evento de estudio. También tenemos que deben poseer las características a estudiar. Lapso de tiempo, es decir, la temporalidad en la que se va a desarrollar, las unidades de estudio y el contexto específico en el cual se desea desarrollar. Si nos vamos al primer elemento, lo que se desea saber, o el interrogante básico, cuál aparece usualmente al inicio de la pregunta y orienta hacia el nivel del objetivo que se desea plantear. Por ejemplo, ¿cómo es? ¿Qué diferencia hay entre estas y esta variable? O estos y estos grupos, ¿por qué? Entonces son los primeros elementos que aparecen en la elaboración de tanto de la pregunta de investigación como del objetivo. El segundo elemento, las características, hechos, situaciones o proceso a estudiar que contribuye al evento de estudio. También el literal C nos dice el poseedor de las características de estudiar o el que participa en un hecho o del hecho, porque
proceso o situación que contribuye a la unidad de estudio. Pueden ser personas, objetos, situaciones, país, grupos, documentos, materiales, etc. El literal D nos dice el lapso de tiempo o la temporalidad en la que se va a estudiar ese evento. Puede ser en el presente, pasado, o puede ser de forma evolutiva, ¿no? El contexto, específico en el cual se va a desarrollar el evento. Y aquí tenemos un pequeño ejemplo. Nos dice, en consecuencia, todo objeto general debe contener de manera explícita lo siguiente. Primero, el verbo que indica el grado de complejidad del objetivo. En este caso, ya vimos que según la pregunta de investigación, así son los verbos que nos sugiere utilizar para poder dar respuesta a esa pregunta de investigación. El literal B dice el evento o los eventos de estudio, es decir, qué específicamente se pretende estudiar, qué evento se pretende estudiar. El literal C dice las unidades de estudio, es decir, quiénes. Pueden ser personas, como veíamos, pueden ser materiales, pueden ser objetos, etc. Y la temporalidad, el tiempo en el que se va a desarrollar, tiene que estar explícito directamente en el objetivo. Y por último, el contexto en el que se va a desarrollar. Y aquí tenemos un ejemplo. Dice el objetivo, comparar el personal médico que labora en los hospitales públicos del departamento de Santander y el que labora en las clínicas privadas del mismo departamento con respecto a la capacidad, a la calidad de vida durante el año 2004. En este verbo podemos indicar el grado de complejidad según el verbo que utilizamos. En este caso, el objetivo comienza con el verbo comparar. Entonces, el grado de complejidad sería el grado de comparar o el grado comparativo. El evento de estudio sería evaluar lo que es la calidad de vida entre los que laboran en una clínica pública y los que laboran en una clínica privada. En ese la comparación va directamente a ser sobre la calidad de vida. La unidad de estudio, en este caso, sería el personal médico, ya que va a ser con personal médico que trabaja o bien en sector público o en el sector privado de ese mismo departamento. El contexto en este caso serían hospitales, clínicas privadas del departamento de Santander, etc. Y por último, la temporalidad, que es el año en el que se va a realizar, que en este caso se desarrolló en el 2004. Si nos fijamos, tienen todos los elementos que se han detallado previamente. El tercer punto para la elaboración de objetivos es cuántos logros puede tener un objetivo. Cada objetivo debe tener un único logro, es decir, un objetivo no puede tener más de un logro, porque entonces debemos de separarlo en varios objetivos. La incorporación de más de un logro en un mismo objetivo indica que en realidad se trata de más de un objetivo, por lo cual deben de redactarse de manera separada, que es lo que me les mencionaba. Si hay más de un logro, hay que redactarlo por separado, cada objetivo. En el caso de la investigación, el objetivo general debe dar respuesta a una pregunta de investigación, que es lo que mencionábamos. Directamente, como están ligados, el cumplimiento de un objetivo me ayuda a dar respuesta a la pregunta de la investigación, independientemente de que el logro final involucre varios logros previos. Es decir, puede que tengamos unos objetivos previos, puede ser objetivos específicos, y el logro de estos objetivos específicos me impliquen el logro del objetivo general, y el objetivo general debe dar respuesta a lo que es la pregunta de investigación. Por eso este logro final debe de ser uno solo. Y tenemos la forma incorrecta y la forma correcta en que se debe plantear el objetivo. La forma incorrecta nos dice, por ejemplo, del ejemplo, identificar las características, la incidencia y el proceso de planeación a corto plazo en la empresa y formular un modelo operativo de planificación estratégica. Observemos primero acá. Aquí hemos utilizado primero que buscamos las características y la incidencia. Ahí tenemos dos logros del proceso de planeación, porque uno es la característica del proceso de planeación y el otro es la incidencia del proceso de planeación a corto plazo. Y el otro logro es la formulación de un modelo operativo de planeación estratégica. Si nos fijamos directamente en este objetivo, hemos identificado 3 logros. Es decir, está mal redactado el objetivo y debemos de redactarlo de forma individual.
En este caso, separarlo en 3 objetivos. La forma correcta sería, primero, identificar las características del proceso de planeación en la gran empresa en el contexto X. Hay que definir ahí el contexto. El segundo objetivo sería identificar la incidencia del proceso de planeación en la productividad de la empresa en el contexto X también. Y por último, el otro objetivo, formular un modelo operativo de planeación estratégica capaz de optimizar la producción de la gran empresa en el contexto X. Si nos fijamos, esa es la forma correcta, separar los objetivos por logros y no tratar de que un solo objetivo me contenga más de un logro. Y aquí se había planteado un ejercicio, pero por razones de tiempo, que veo que son las 2:57, no lo vamos a realizar. Solo vamos a revisar la última parte, que es cuántos verbos pueden comenzar un objetivo de investigación. En este caso, este ejercicio lo vamos a revisar en la tutoría de repaso, en la próxima tutoría de repaso. Tenemos acá cuántos verbos pueden comenzar un objetivo de investigación. Primero, los objetivos pueden iniciar con varios verbos. Si para alcanzar el logro se requieren varias actividades, es decir, que sea el mismo logro, pero que requiera hacer varias actividades para poder cumplir o obtener ese logro, ¿no? Pero los objetivos de investigación deben iniciar con un solo verbo. En este caso, si el objetivo que estamos realizando es para una investigación, debemos tener en mente que solo debemos de utilizar un verbo por objetivo. En el caso de aquellos objetivos en los cuales los verbos iniciales corresponden a actividades y el logro se enuncia después, es aceptable comenzar con 2 verbos, siempre y cuando para alcanzar el logro se requiera más de una actividad, que es lo que estábamos hablando. Y aquí tenemos un ejemplo. Dice, a continuación se presenta un ejemplo de un objetivo que inicia con más de un verbo, aunque en este caso este objetivo no es de investigación. Dice, estudiar y profundizar los aspectos relacionados con las técnicas de recolecciones de datos a fin de que los participantes sean capaces de aplicar las técnicas adecuadas en las situaciones específicas de investigación. En este caso están bien empleados los 2 verbos porque son 2 actividades diferentes que me van a servir para que se logre el fin, que en este caso sería que sean capaces de aplicar las técnicas adecuadas para las situaciones específicas de la investigación. Lo dejaríamos hasta acá porque por la hora creo yo que ya debemos de estar finalizando. Voy a detener la grabación. Si hay alguna duda, por favor, este es el momento en que la puedan expresar.